A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasa cuando la justicia se encuentra con un caso, un problema real, y al mirar en los libros no hay una ley que diga qué hacer? Cuando no hay una regla escrita, ¿cómo se puede tomar una decisión justa? Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esta pregunta, que es fundamental. Y para empezar, vamos a olvidarnos por un momento de los códigos y las leyes. Vamos a empezar con un dilema muy humano, una situación real que de hecho llevó al derecho hasta sus límites. Y aquí la tenemos, la pregunta clave, la que va a guiar todo lo que vamos a ver. ¿Se puede reclamar un derecho que, simple y llanamente, no está escrito en la ley? Esto nos pone justo en el meollo del asunto, ¿verdad? En esa tensión que a veces existe entre lo que una persona necesita y lo que las leyes, lo que las leyes no dicen. Y para que esto no se quede en algo abstracto, fijémonos en un caso real que lo explica todo perfectamente. El caso de Ricardo Morán y sus hijos. A ver, sus hijos nacieron fuera de Perú por gestación subrogada y cuando fue a inscribirlos, se encontró con un muro. Las leyes de su país simplemente no decían nada al respecto. No había una respuesta. Y ojo, que no hablamos de un caso de estudio teórico, no. Es este tipo de situaciones tan reales y tan humanas las que fuerzan al derecho a moverse, a evolucionar. Vale, entonces, cuando la ley se queda callada, cuando hay un vacío, ¿qué es eso exactamente? Vamos a explorar el concepto legal que hay detrás, porque el derecho, claro, le ha puesto un nombre a estas zonas grises. Se le llama laguna legal. Y esto es muy importante. Una laguna legal no es necesariamente un fallo, un error del sistema. Es que es casi inevitable que existan. Piénsalo, es imposible que quien hace las leyes pueda prever absolutamente todo lo que va a pasar en la sociedad, todos los avances, todos los cambios. Y aquí llegamos a una distinción que es clave para entender todo esto. Una cosa es interpretar y otra muy distinta es integrar. A ver, interpretar es coger una ley que ya existe y desentrañar qué quiere decir, cuál es su alcance, pero integrar es otra cosa. Es casi un acto de creación. Es construir una solución legal donde no había nada, partiendo, eso sí, de las piezas que el propio sistema te da. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay lagunas legales? Pues como decíamos, es algo natural en un mundo que no para de cambiar. La sociedad va mucho más rápido que el legislador. Imagina, de repente aparecen cosas como la inteligencia artificial, las criptomonedas, y crean situaciones que hace unos años eran ciencia ficción. Y a eso súmale que a veces el propio lenguaje de las leyes es ambiguo, o que, también puede haber descuidos, claro. Al final, la realidad es que el derecho casi siempre va un poquito por detrás de la vida real. Muy bien, tenemos una laguna legal. No hay una norma clara. La pregunta del millón es, ¿qué hace un juez en esa situación? ¿Puede simplemente levantar las manos y decir, lo siento, como no hay ley no puedo decidir? ¿Se puede inhibir? Pues la respuesta es un no rotundo. Y esta es la piedra angular de todo el sistema. Fíjate en lo que dice la Constitución peruana. Por ejemplo, habla del principio de no poder dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. O sea, es una orden directa. Es literalmente la prohibición de encojarse de hombros. Y esto es lo crucial, lo que hay que entender. Para un juez, dar una respuesta, impartir justicia, no es algo que pueda elegir hacer o no. Es su deber constitucional. Así que la falta de una ley específica no es un punto final, no es una barrera. Es más bien una señal, una llamada para que saque otras herramientas y encuentre una solución. Vale, ¿y cuáles son esas herramientas? ¿De dónde las sacan? Vamos a ver ahora cómo es ese kit oficial que tienen los jueces para enfrentarse a estos vacíos. ¿Cómo se las apañan para construir una solución donde parece que no hay nada? Pues el proceso tiene un nombre, y es integración jurídica. Es, en esencia, todo ese trabajo intelectual que hace un juez para, digamos, completar el puzzle del ordenamiento jurídico. El objetivo es que el sistema no se rompa, que siga siendo coherente y que, al final del día, siempre pueda dar una respuesta. Y para hacer esa integración hay básicamente dos grandes caminos. O bien se busca la solución mirando hacia adentro del propio sistema legal, eso es la autointegración, o bien se busca inspiración fuera, en otras fuentes, lo que se conoce como heterointegración. Si nos centramos en la autointegración, que es lo más común, hay dos herramientas que son las estrellas. Primero, la analogía. Es decir, el juez se pregunta, vale, para este caso exacto no tengo ley, pero ¿hay algún otro caso parecido que sí la tenga? ¿Puedo aplicar esa misma lógica aquí? Y segundo, los principios generales del derecho. Estos son como el ADN del sistema legal. La justicia, la equidad, la buena fe, son la brújula que guía al juez cuando no hay un camino marcado en el mapa. Y que nadie piense que estamos hablando de teoría pura y dura. Para nada. Esta forma de trabajar ha tenido un impacto real y enorme en la vida de la gente.
sobre todo en casos que han supuesto un antes y un después para los derechos fundamentales. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Ana Estrada y su lucha por el derecho a una muerte digna. Ahí había una laguna enorme. El Código Penal castigaba la ayuda al suicidio, pero no había ninguna ley que contemplara el derecho de una persona en su situación a decidir. ¿Qué hicieron los jueces? Tuvieron que llenar ese vacío y lo hicieron apoyándose en principios constitucionales más grandes, como la dignidad de la persona o la autonomía. Ocurrió algo muy parecido con el tema de la identidad de género. Durante mucho tiempo no existía una ley que dijera cómo una persona podía cambiar su género en los documentos oficiales. Era un vacío legal. Y de nuevo fueron los tribunales los que, tirando de integración, aplicaron derechos fundamentales como el derecho a la identidad o al libre desarrollo para crear una solución que la ley por sí sola no daba. Y un ejemplo más muy claro, el reconocimiento de las uniones de personas del mismo sexo. El Código Civil, escrito en otra época, no las contemplaba. ¿Y qué se hizo? Pues se usó el mismo mecanismo. Se argumentó que, aunque no hubiera una ley específica, los principios de igualdad y de no discriminación que están en la Constitución obligaban a llenar ese vacío y a reconocer esos derechos. Vale, después de ver estos casos, vamos a tomar un poco de distancia. Miremos el panorama completo. ¿Por qué es tan importante este mecanismo para que un sistema legal funcione bien, para que esté sano? Pues, resumiendo mucho, podríamos decir que la integración jurídica es como el sistema inmunitario del derecho. Es el mecanismo de defensa que le permite adaptarse, curar sus propias omisiones y, sobre todo, seguir siendo útil, seguir siendo relevante en una sociedad que no para de cambiar. Sin esta capacidad de integración, las leyes se quedarían, pues eso, como piezas de museo, totalmente obsoletas. Y vamos a terminar con una pregunta, una de esas que dan para pensar. Porque claro, esta capacidad de los jueces para completar la ley es absolutamente necesaria. Pero, ¿dónde ponemos el límite? ¿Dónde está la delgada línea que separa a un juez que completa la ley de uno que directamente la está creando? Es un debate importantísimo sobre el papel de los jueces y la separación de poderes. Y es precisamente esa tensión la que hace que el derecho esté siempre vivo y sea tan fascinante.